Bien, mis hermanos, que les saludo nuevamente, aquellos hermanos que no, que no había saludado, que se nos han unido, que el Señor les bendiga grandemente, un feliz sábado para cada uno de ustedes. Eh, Comenzamos una nueva lección, hoy es sábado 30 de mayo, y bueno, allí está el título de la lección también, mis hermanos, si es que alguien pudiera leerlo para saber que me están escuchando, que me están leyendo también. ¿Alguien puede leer el título de la lección? Prenda su micrófono. ¿Habrá alguien que pueda leer el título, mis hermanos? Arrepentimiento y perdón. Muchísimas gracias, mi hermano David. Arrepentimiento y perdón. Ahí está el título de esta semana. Y bueno, antes de, de comenzar con el comentario de la lección, yo no sé si alguien quisiera decir algo respecto a este título. Arrepentimiento. ¿Qué es el arrepentimiento? ¿Qué diferencia tiene con el remordimiento? ¿Qué es el perdón? ¿Cómo podemos obtener el perdón? Son algunas preguntas que pueden surgir, ¿cierto?, acerca de este título. ¿Alguien quisiera hacer algún comentario? Bien, bueno, Hermana, hermanita, sí, por favor, mi hermana. buenos días. El, lo que yo aprendí hace, y no hace mucho, es que el arrepentimiento, hay como, más o menos lo diría así, hay como dos tipos de arrepentimiento. Uno que es de corazón y uno que es por las consecuencias. O sea, yo hice algo mal y me arrepiento no de corazón, no por lo que yo hice, sino por lo que por lo que me va a suceder por haber hecho eso. O sea, no es un arrepentimiento sincero, es un arrepentimiento, se diría desde el ego. Entonces, Jesús nos enseña en la Biblia, cuanto más conoces, te das cuenta que el arrepentimiento sincero te lleva al cambio. En cambio, el otro sí sufres, pides perdón, todo ello, pero una vez que pasen todas las consecuencias, vuelves a cometer el mismo error, el mismo pecado. Eso es lo que aprendí, hermana. Amén, mi hermanita Natalie, parece que era así. Hermanos, justamente de lo que usted hablaba, hermanita, era del arrepentimiento y del remordimiento. Lo otro, justamente cuando nosotros hacemos algo malo, ¿cierto? Y nos viene la consecuencia de eso malo que hicimos, viene muchas veces el remordimiento, pero viene porque nos salió mal o porque nos pillaron, ¿cierto? Por eso viene, pero no porque haya un arrepentimiento sincero, porque haya dolor por el pecado. ¿Ah? No nos podemos, eh, a ver, un ejemplo, el faraón cuando se arrepentía, ¿cierto? Y decía, sí, ahora sí voy a dejar ir al pueblo. Pero una vez que le quitaban la plaga, nuevamente endurecía su corazón. Tenemos el ejemplo también de Judas. Él sintió remordimiento de todo lo que había hecho, de las consecuencias de sus acciones. Y va, ¿cierto? Y se suicida, se quita la vida. Vemos por otro lado a Pedro, quien llora amargamente por el dolor que le había causado su pecado. Y ese era un arrepentimiento sincero. Y vemos como una de esas dos cosas solamente recibe el perdón, solamente el arrepentimiento. El remordimiento no recibe perdón, no recibe perdón, porque el remordimiento no nos lleva a hacer un cambio en nuestra vida, como decía nuestra hermanita. Eh,
leí aquí, yo también les comparto, decía que en este contexto arrepentimiento y perdón significa que aunque, por ejemplo, porque vamos a hablar acerca de los israelitas aquí, los israelitas pecaron gravemente al adorar el becerro de oro y romper su pacto con Dios, aún podían regresar a Él mediante el arrepentimiento y Dios estaba dispuesto a perdonarlo. Hermanos, Dios siempre está dispuesto a perdonarnos. Allí en la Shemá, me parece que por allí está el versículo, bueno, sé que está en Deuteronomio, donde dice que el Señor perdona la rebelión, la iniquidad y el pecado. Hermanos, si usted se pone a tomar en cuenta, todo eso se resume en pecado, o sea, se repite como tres veces una cosa, eh, pero es para que nosotros podamos entender que Dios perdona el pecado en su totalidad. No hay pecado que el Señor no perdone. No hay pecado que el Señor no perdone. La sangre de Cristo alcanzó para todos nuestros pecados. No significa eso que nosotros podemos pecar a diestra y siniestra porque ya Jesús hizo el sacrificio por nosotros. Es por eso que debemos nosotros pedir perdón. El perdón alcanza todos aquellos pecados que cometimos porque Jesucristo ya murió por nosotros. Entonces, ¿a quién pedimos perdón? Al Padre en el nombre del Señor Jesucristo, en el nombre de su sangre derramada por cada uno de nosotros, pero con arrepentimiento sincero, con un corazón sincero, con humildad. ¿Algún comentario más, mis hermanitos, respecto a este título, antes de que vayamos allí al versículo de memoria y lo que resta? Bien, vamos a continuar entonces, eh, pero antes, para que quede más claro, ¿cierto? Voy a terminar de leer algo que había buscado aquí. Dice que arrepentimiento es reconocer el pecado cometido, sentir pesar por haber ofendido a Dios y decidir apartarse de ese pecado. Eso es el arrepentimiento. El perdón es la respuesta de Dios al pecador arrepentido, mediante la cual elimina la culpa y restaura la relación con Él. Esto también es importante, mis hermanos, del perdón, porque muchas veces pedimos perdón a Dios sinceramente, de todo corazón, ¿cierto? Allí dejamos nuestro pecadito, pero nos levantamos y agarramos el pecadito, o sea, no el pecadito, perdón, nos levantamos con el mismo pesar, con el mismo dolor, con el mismo, o sea, no nos perdonamos a nosotros mismos. Dios ya nos perdonó. Él agarró ese pecado, dice, puso una piedra y lo agarró y lo tiró al fondo del mar, donde nunca más va a volver ese pecado. Ese pecado fue borrado allí del librito este donde se anotan los pecados. Ya no existe más. Así como cuando, y yo pongo el ejemplo siempre de David, ¿cierto? Cuando cometió esos grandes pecados, se arrepintió y pidió perdón a Dios. Y Dios decía de él, mi hijo David, conforme a mi corazón. Es que Dios no tiene memoria, no se acuerda de lo que hizo allí David. Claro que sí se acuerda, ¿cierto? Se acuerda, pero él le perdonó y ya no más. Ese pecado fue borrado, no existió nunca. Y así es el Señor con nosotros. Así de grande es la misericordia de Dios con nosotros. Así es la sangre de Cristo como limpia. Porque aunque nosotros nos lavemos con lejía, con jabón, nosotros jamás vamos a poder borrar nuestro pecado por nosotros mismos, haciendo las obras que queramos. No, no podemos. Solamente en la sangre del Cordero, solamente en la sangre de nuestro Señor Jesucristo. El perdón de Dios es absoluto. Vamos a avanzar, mis hermanos. El estudio para esta semana contempla estos textos, los versículos que están allí en Isaías, en el capítulo 61, Oseas 6, Hechos 18 y 19, Éxodo 34,
Romanos 6, Mateo 22, allí cada uno con sus respectivos versículos. Y el texto para memorizar está aquí, mis hermanos, en Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9, y dice así: si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de todo mal. ¿Algún comentario, mis hermanos, respecto de este versículo? Prenda su micrófono nomás, hermanito, con toda confianza. Aquí estamos, ¿cierto? Familia, no tenga temor a equivocarse o a decir algo, porque aquí entre todos nos ayudamos, ¿cierto? Y si hay algo que no está bien, allí lo corregimos, para que todos aprendamos. Eh, ¿Habrá alguien que desee hacer algún comentario o alguna pregunta respecto de este versículo que está aquí? Bien, vamos entonces a escudriñarlo. Dice así: si confesamos nuestros pecados, es decir, esto es lo que debiéramos hacer siempre, mis hermanos, confesar nuestros pecados, porque no siempre lo hacemos, no siempre nos damos la tarea de ir a los pies del Señor y orar y pedirle que a través de su Santo Espíritu, ¿cierto? Él nos ayude a ver lo que hay aquí adentro, porque sabemos, mis hermanos, que el corazón es engañoso. Nosotros a veces nos engañamos a nosotros mismos pensando que hemos hecho cosas buenas y a veces no son tan buenas. A veces interpelamos a algún hermano y no lo hacemos de la manera correcta, no lo hacemos con amor y vemos cómo causamos dolor a otra persona o a veces no nos damos ni siquiera cuenta. Mis hermanos, debemos confesar nuestros pecados y si yo hubiera hecho esto, Señor, perdóname, muéstramelo, Señor. Recuerdo una situación con una hermana que, tomando la escuela sabática, ella hace un comentario y me sentí muy aludida con el comentario y no sé por qué razón. El Espíritu Santo me impresionó con eso y llegué a la casa, oré al Señor y le dije: Señor, si yo soy de esta manera, Señor, perdóname. Si tengo soberbia, ¿cierto? Perdóname. Y luego hablé con la hermana y le dije: hermana, si yo hice esto contigo, perdóname. Ella me dijo: no, mi hermana, no, no pasa nada, está todo bien. Pero el Espíritu Santo, mis hermanos, nos impresiona, nos dice: mira, ve esto, a lo mejor esto, no a lo mejor si el Espíritu Santo lo conoce, Él sabe lo que no está bien. Y a veces sin querer, mis hermanos, pecamos también. Entonces, no solamente confesamos aquellos pecados de los cuales sabemos a ciencia cierta que los cometimos, que los hicimos, a sabiendas seguramente, pero hay algunos pecados, hermanos, que no nos damos cuenta. Entonces, el Espíritu Santo también allí nos dice: mira, ojo con esto, y debemos arrepentirnos y debemos confesarlo también, mi hermano. Luego dice aquí que Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Hablábamos y decíamos ayer de que ninguno de nosotros es justo. No hay nadie. El joven rico dice: Señor bueno. Dice: ¿por qué me dices bueno si bueno no hay ninguno? ¿Ah? Porque seguramente el joven, sabiendo que él guardaba los mandamientos, se esperaba que le reconocieran eso, de que él era bueno. Pero aquí dice que no hay ninguno justo. Pero él sí, él es fiel y es justo para perdonar nuestros pecados. Por él es que nuestros pecados son borrados, quitados de este mundo, nunca más conocidos por nadie, porque, o sea, me refiero en el sentido de que ya no vamos a ser juzgados por ese pecado, porque el Señor lo borró y nunca más se va a acordar de ese pecado. Entonces, tenemos, dice, a un sumo sacerdote magnífico, mi hermano, que se conduele con nosotros y que él sabe y empatiza con nosotros porque él también vivió como nosotros y fue tentado como nosotros. Entonces, él es fiel y justo, ¿ya? Y él nos puede perdonar y limpiarnos de toda maldad, como lo decíamos. No hay nada con que podamos limpiar nuestro pecado, solamente con la sangre de nuestro Señor Jesucristo.
solamente a través de Él. ¿Algún comentario, mis hermanos? Prenda su micrófono, hermanito, hermanita. Bien, vamos entonces a avanzar. Y bueno, como siempre, me gusta buscar un poquito más de información acerca de algunas cosas que a lo mejor no entiendo tan bien para poder transmitirla de la mejor forma. Eh, y dice que la historia enseña que ningún pecado es demasiado grande para que Dios no pueda perdonarlo si hay un arrepentimiento sincero. Entonces, así este título resume el mensaje central del relato. El ser humano falla, pero Dios ofrece misericordia, restauración y una nueva oportunidad a quien vuelve a Él. Y aquí, mis hermanos, en el texto, en este versículo, se enseña que Dios está dispuesto a perdonar a quien reconoce sinceramente sus pecados y los confiesa. No solo perdona, sino que también limpia y transforma la vida de la persona arrepentida. Hasta aquí es lo que hemos leído, lo que hemos entendido de estos versículos que están aquí. Y vamos entonces a hacer el comentario de la lección que dice así. La tierra prometida parecía muy lejana a los israelitas que acampaban bajo la columna de nube en la llanura. Moisés había desaparecido muchos días antes en la densa oscuridad que cubría la cima de la montaña. Seguramente su líder ya había muerto. Aquí se nos cuenta la historia de Moisés, ¿cierto? Eh, Dice, razonaron por inanición o por el fuego consumidor de la presencia divina, ¿ya? La multitud mixta se sentía inquieta e impaciente. Pensaban que había muerto o de hambre, ¿cierto? O porque Dios lo había matado por el fuego consumidor. ¿Ya? Entonces, la multitud mixta se sentía inquieta e impaciente. Y aquí se refiere, cuando dice la multitud mixta, se refiere a los israelitas y a los que venían con ellos, ya los egipcios que decidieron venir con ellos cuando salieron de allá, ¿ya? Se sentían inquietos e impacientes, listos para pasar a la tierra que manaba leche y miel, aunque este mismo pueblo había hecho pocos días antes un pacto solemne con Dios y se había comprometido a serle obediente, querían un ídolo que pudieran ver. Mis hermanos, Moisés no estaba allí con Dios, Dios le estaba mostrando todos sus estatutos, todas, ¿cierto? Pero lo más importante, estaban siendo grabados allí con el dedo de Dios sus mandamientos. Y sí, aquí dice bien que Dios había hecho alianza, había hecho pacto con ellos, de que Dios sería su único Dios, de que ellos no se iban a apartar, de que iban a ser obedientes. Pero en 40 días, ¿cierto? Que no tuvieron noticia de Moisés, ellos empiezan a perder la fe, a perder la confianza y empiezan a descarriarse. Se reunieron en torno a la tienda de Aarón y le exigieron que creara una imagen idolátrica para ellos. Recordar que estuvieron 400 años allí en Egipto y en Egipto ellos eran politeístas, tenían muchos dioses. Para cada cosa tenían un dios. Entonces, la vida de ellos giraba en torno a esa cultura, a esas creencias. Y muchos, ¿cierto? También seguramente lo practicaban. Entonces, ellos temían por su propia seguridad. Entonces, eh, aquí Aarón accedió porque temió, tuvo miedo del pueblo. ¿Ya? Y esta triste historia es desarrollada en Éxodo 32 al 34, ¿cierto? Vemos como al final de estos versículos, eh, Aarón le edifica un altar delante del becerro, porque hicieron un becerro de oro con todas las joyas que traían de allá, y pregonó a Aarón y dijo, mañana será fiesta
para Jehová. Y al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz, y se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a regocijarse. Hermanos, nosotros podemos decir, pero si lo hicieron para Jehová, era para él, ¿cómo iba a estar tan mal, cierto? Pero Dios ya había dicho que no se hicieran imagen ni de lo que estaba arriba ni abajo. O sea, ellos conocían los mandamientos antes de que fueran escritos ahí en la piedra. Y ya había dicho Dios que Él era celoso, que Él no quería que ellos hicieran lo mismo que hacían las otras naciones que tenían ídolos. Ellos lo sabían, pero el ser humano, con tal de salirse con la suya, de seguir sus propias creencias, porque hay hermanos que de repente, ¿cierto?, van con el Evangelio según San Yo, ¿ah? Haciendo su propia voluntad, diciendo, no, si esto es lo que le agrada al Señor, pero no es así. Lo mismo que pasó con Caín, ¿cierto?, que él lleva su ofrenda porque él dice, esto le va a agradar a Dios, pero finalmente estaba haciendo su voluntad y no la voluntad de Dios. Y dice aquí que ellos hicieron una gran fiesta y ustedes pueden decir, pero ¿qué tiene de malo? Era para Jehová, ¿cierto? No era para otro ídolo, o sea, no era para un Dios externo, a pesar de que el ídolo era allí un becerro, parecido a los ídolos que tenían allá en Egipto. Ellos decían, pero es para Jehová. Entonces se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a regocijarse. Y entonces aquí Jehová dijo a Moisés, anda, desciende, porque tu pueblo, ya ahí Dios dice, ya no es mi pueblo, porque no están haciendo mi voluntad. El pueblo de Dios hace la voluntad de Dios y aquí no la estaban haciendo. Y le dice que sacaste de la tierra de Egipto, sea corrompido. ¿Ah? Aquí Dios se desdice de que son su pueblo, ya no más. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé, se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado, y le han ofrecido sacrificios y han dicho, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Miren, eh, una cosa es lo que se dice acá acerca de lo que ellos decían, ¿cierto? De que era fiesta para Jehová, pero acá era lo que estaba en su corazón, porque el Señor ve el corazón. Estos son los dioses que te han sacado de Egipto. Por eso es tan importante obedecer la palabra de Dios, ¿ah? Porque el corazón es engañoso. Podemos decir o pensar que estamos haciendo algo bueno, pero allí el corazón sabe que no es así, ¿ah? Estos son los dioses, ¿cierto?, que te sacaron de tierra de Egipto. Dijo más Jehová a Moisés, yo he visto a este pueblo, que por cierto es pueblo dura de cerviz. El Señor conoce el corazón, mis hermanos. A Él no le podemos engañar. Dice, ahora pues déjame que encienda mi ira en ellos y los consuma, y de ti yo haré una nación grande. Dios, o sea, tenía, eh, ¿cuál es la palabra que puedo usar aquí? Él tenía el derecho, él tenía la autoridad para hacerlo. Habían hecho un pacto y no habían cumplido. Le dice a Moisés que de él puede hacer una nación grande. Y aquí viene Moisés, que es el tipo de Jesús, que intercede por el pueblo y dice, oh Jehová, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte? ¿Por qué han de hablar los egipcios diciendo, para mal los sacó, para matarlos en los montes y para raerlos sobre la faz de la tierra? Vuélvete del ardor de tu ira y arrepiéntete de este mal contra tu pueblo. Qué maravilloso, mis hermanos, aquí la presentación que hace acerca de la intercesión que hace Moisés por el pueblo. Y es lo mismo que hace el Señor por nosotros hoy, mis hermanos. Es lo mismo que hace Jesús hoy. Aquí dice, acuérdate de Abraham
Isaac y de Israel tus siervos, a los cuales has jurado por ti mismo y les has dicho, yo multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y daré a vuestra descendencia toda esta tierra de la que habló y la tomarán por herencia para siempre. Entonces, ¿cierto? Jehová se arrepintió del mal que dijo que había de hacer a su pueblo. Dios ya no quiere destruirnos cuando nosotros nos hemos arrepentido y cuando el Señor, bueno, aquí vemos la intercesión de Dios, aquí el pueblo todavía no se arrepentía, ¿cierto? Pero vemos la intercesión de nuestro Señor. Cuando Cristo intercede por nosotros, Dios se arrepiente del mal que nosotros merecemos. Eh, a ver, y dejar en claro esta palabra arrepentirse, mis hermanos, no es arrepentirse de que como que Dios varía o cambia, Dios no cambia. Pero en este sentido, cuando sus hijos se arrepienten, ese castigo que merecían ya no es por causa de Jesucristo, ya no porque Él se arrepienta del pecado que, o sea, perdón, del juicio que debe tener cada uno conforme a lo que hizo. El malo debe recibir su castigo, pero aquí por causa del sacrificio de Jesucristo, Él dice, ok, ya no, aquí está la sangre de Jesucristo, Él pagó. Entonces, en ese sentido, ya no es que se arrepienta en otras cosas. Ya luego dice, y volvió Moisés y descendió del monte, trayendo en su mano las dos tablas del testimonio, las tablas escritas por ambos lados, de uno y otro lado estaban escritas, y las tablas eran obra de Dios, y la escritura era escritura de Dios grabada sobre las tablas. Cuando oyó Josué el clamor del pueblo que gritaba, dijo a Moisés, alarido de pelea ahí en el campamento. Claro, Josué no estaba con Moisés allí mismo, ¿cierto? Estaba en el monte, pero no escuchaba no escuchó lo que Dios dijo de que estaban haciendo, de lo que estaba haciendo el pueblo. Entonces, por eso él piensa que había pelea en el campamento. Y él respondió, no es voz de alarido de fuertes, ni voz de alaridos de débiles, voz de cantar oigo yo. Y aconteció que cuando él llegó al campamento y vio el becerro y las danzas, ardió la ira de Moisés y arrojó las tablas de sus manos y las quebró al pie del monte. Esto tiene un significado también, mis hermanos. El pacto se había roto. El pacto se había roto porque el pueblo no había cumplido. Y es por eso que se rompen las primeras tablas. Dice, y tomó el becerro que habían hecho y lo quemó en el fuego y lo molió hasta reducirlo a polvo que esparció sobre las aguas y lo dio a beber a los hijos de Israel. Y dijo Moisés a Aarón, ¿qué te ha hecho este pueblo que ha traído sobre él tan gran pecado? Aquí ya la responsabilidad a Aarón sobre todo esto que había pasado porque no fue firme, no tuvo autoridad para hablar al pueblo. Eh, yo sé, mi hermano, que nosotros no debemos tirar piedras, pero solamente para que aprendamos lo que deberíamos hacer, porque es re fácil decir, ¿cierto?, a los demás lo que deben hacer, ¿ah? Pero es para que aprendamos. Por ejemplo, en el caso de Moisés, o sea, de Aarón, uno se pregunta, eh, y yo digo, ¿por qué estaría escrito si hubiese sido así? ¿Por qué Aarón no clamó a Dios? ¿Por qué Aarón, como hacían ellos, cierto, cuando había algo tan malo que ocurría, no desgarró sus vestiduras, no se echó ceniza en la cabeza y clamó a Dios, mira Dios lo que está pasando, y yo estoy solo y Moisés no está? ¿Por qué no lo hizo? Y no lo digo para echarle piedras, mis hermanos, como dije anteriormente, a Aarón, sino porque muchas veces nosotros cedemos ante el temor, cedemos ante el miedo de alguna situación, de alguna cosa, ¿cierto? Para, para hacer algo malo. Entonces debemos ser valientes y si no tenemos esa valentía, mis hermanos, debemos doblar nuestra rodilla e ir a aquella persona que puede ayudarnos a solucionar el problema.
la mayoría de nuestros problemas son porque nosotros no doblamos nuestra rodilla y pedimos a Dios que nos diga qué hacer. Y aquí Aarón se montó, pero en un problema enorme. O sea, perdón, Aarón, sí, porque hizo lo que el pueblo quería. Dice, respondió Aarón, no se enoje mi señor. Y aquí está diciéndole a Moisés. O sea, nos vemos que él habla con Dios y hay un arrepentimiento en ese momento. Tú conoces al pueblo que es inclinado al mal, porque me dijeron, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos que le haya acontecido. Y yo les respondí, ¿quién tiene oro? Apartarlo. Y me lo dieron y lo eché al fuego y salió este becerro. Salió mágicamente ese becerro. O sea, él no lo hizo con sus manos, no, salió. Adán cuando dice, la mujer que me diste, Eva cuando dice, la serpiente me engañó. Mis hermanos, qué difícil se nos hace reconocer nuestros errores, nuestros pecados. Y es por eso que debemos ir al Señor y decir, Señor, muéstrame mi pecado. Así como lo dice David, muéstrame mi pecado, Señor, y renueva un corazón, pon un corazón limpio dentro de mí, porque solemos justificarnos, incluso cuando estamos allí en la oración, nos justificamos y por eso debemos ser humildes y decir, Señor, tú me conoces mejor de lo que yo mismo me conozco. Y es por eso lo que repetimos todos los días, qué tan importante es ir con un corazón humilde a los pies del Señor, para que Él nos pueda mostrar, para que podamos ver, para que podamos discernir, mis hermanos. Entonces dijo, me lo dieron, ¿cierto? Yo lo eché en el fuego y esto apareció, esto salió. Viendo a Moisés que el pueblo estaba desenfrenado porque Aarón lo había permitido para vergüenza entre sus enemigos, se puso Moisés a la puerta del campamento y dijo, ¿quién está por Jehová? Júntate conmigo. Y se juntaron todos los de Leví con él. Y él les dijo, así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, poned cada uno su espada sobre su muslo. Pasó y voló de puerta a puerta por el campamento y matad cada uno a su hermano y a su amigo y a su pariente. Y los hijos de Leví lo hicieron conforme al dicho de Moisés, y cayeron del pueblo en aquel día como 3000 hombres. El pecado, hermanos, eh, hay que erradicarlo de raíz. Y usted dice, pero ¿cómo? ¿Cómo mató a todas esas personas? Lamentablemente, cierto, nosotros somos muy condescendientes con el pecado, incluso en la iglesia. Somos condescendientes con el pecado, no somos capaces de decir esto dice Dios y esto dice Dios acerca de que esto no se debe hacer. Ay, cuánto tenemos que aprender, mis hermanos, porque yo hablo esto que sale de mi boca, yo digo, Señor, lo estás hablando tú, pero es también para mí, porque uno ve muchas cosas de repente y no hace o no dice nada. Qué peligroso es que callemos, mis hermanos, porque ¿qué pasa cuando en el mundo, por ejemplo, alguien comete un delito y una persona sabe y no dice nada? ¿Cómo es la palabra esa? Uno se hace Cómplice. cómplice. Gracias, mi hermanita, sí. Uno se hace cómplice, cómplice del pecado. Entonces, son muchas cosas que podemos aprender de estos pasajes acerca del arrepentimiento, acerca del perdón y acerca, bueno, de cómo debemos actuar. Claramente nosotros no vamos a salir con con una espada, ¿cierto?, a matar a las personas, pero debemos llamar al pecado por su nombre. Dice, entonces Moisés dijo,
Os habéis consagrado a Jehová, pues cada uno se ha consagrado en su hijo y en su hermano, para que él dé bendición hoy sobre vosotros. O sea, no era sobre cualquier persona que estaban matando, claramente, era sobre aquellos que estuvieron allí en esta fiesta que se supone que hicieron allí al becerro. Y aconteció que al día siguiente dijo Moisés al pueblo: Vosotros habéis cometido un gran pecado, pero yo subiré ahora a Jehová, quizás le aplacare acerca de tu pecado. Aquí diciéndole cierto a Aarón. Entonces Moisés volvió a Jehová y dijo: Te ruego pues, este pueblo ha cometido un gran pecado porque se hicieron dioses de oro, que perdones ahora su pecado, y si no, ráeme ahora de tu libro que ha escrito. Y aquí está, esa es la intercesión más hermosa que alguien puede hacer, ¿cierto? Que da su vida por aquellos que aman. Aquí Moisés está poniendo su vida. Ráeme del libro, ¿cierto? Eh, Jehová respondió a Moisés: Al que pecare contra mí, a éste raeré yo de mi libro. Ve pues ahora, lleva este pueblo a donde te he dicho, he aquí mi ángel irá delante de ti, pero en el día del castigo yo castigaré en ellos su pecado. Y Jehová hirió al pueblo porque habían hecho el becerro que formó Aarón. ¿Sí? Allí está entonces esto. Yo no sé si alguien desea hacer algún comentario respecto a lo que acabamos de leer antes de avanzar con el otro versículo que nos aparece allí. Hermana Mónica, buenos días. Hermanito Marcelino. Qué triste la historia que acabamos de escuchar, pero también es muy triste nuestra historia. Es tan fácil ver el error de una persona o de un pueblo, mm, pero mientras observamos en espejo nuestra condición, vemos que si hay arrepentimiento, el perdón está disponible. Siempre lo hubo, en todo momento, en toda la historia de la, de la tierra. Recordemos con los nenivitas. Ellos eran tan malos como nosotros, pero ellos se arrepintieron. Desde el rey hasta el último ser humano en aquel tiempo. Vistieron de silicio, clamaron a Dios perdón y Dios los perdonó. No solamente al rey, sino también al siervo, a todos fueron perdonados. Y si nosotros nos arrepentimos del mal que hicimos voluntaria o involuntariamente, sabiendo o a sabiendas o por ignorancia, si nos volvemos de nuestros pecados, así como el joven rico, digo, el hijo pródigo, se arrepintió y obtuvo perdón. Dios está disponible, dispuesto a perdonar. Lo irónico es que nosotros que deberíamos estar dispuestos a arrepentirnos, no lo hacemos. El orgullo es la cosa más difícil de vencer en nuestra condición caída. Adán no lo reconoció. Eva, lo que me diste, si no me hubieras dado, Eva, quizás yo no lo hubiera, es otra forma de decir que tú tienes la culpa, algo así. Esa es nuestra condición humana, pero qué bueno es Dios. Dios es misericordioso en todo tiempo, con todas las personas, con Aarón, por la intercesión de su hermano Moisés, Dios lo perdonó a Aarón. ¿Y cómo sabemos que Dios lo perdonó? Porque Dios lo hace sumo sacerdote de su pueblo. Lo limpió de toda la mancha de su error,
lo hizo blanco como la nieve, como dice en Isaías. Así es Dios. Si nuestros pecados fueran negros o rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Dios no miente, Él nunca falla a su pacto. El hombre rompe la ley de Dios. Moisés rompió porque nosotros somos prestos a castigarlo inmediatamente. Pero Dios es Dios, siempre tiene misericordia, siempre el perdón está disponible, pero la condición es que nosotros, cuando toca el Espíritu Santo en nuestro corazón para reconocer nuestra falta, Dios está dispuesto a perdonarnos. Jesús nos mostró en toda su historia en esta tierra cuán misericordioso es Dios. El que ha visto a mí, ha visto al Padre, dijo también. Bueno, bien, hermanos, adelante. Gracias, mi Quiero, hermano Marcelino. ¿Alguien Manita, más, buenos hermanita? días. Sí, sí, mi Sí, soy hermanita. Blanca. Hola, Manita, buenos Blanca, días, sí. manito contó. Hola, mamita. Quería también opinar, hermanita, en cuanto al perdón. Es muy importante en nuestra vida diaria, porque nosotros nadie somos perfectos, pero Dios es amor y Él nos perdona el pecado más negro que se ha hecho en este mundo y orar todos los días por nuestras debilidades, orar por los que nos hacen daño, perdonarnos nosotros mismos. ¿Para qué? Para que nuestra oración no sea un estorbo. Tenemos que estar libres de pecado, también de perdonar. Así no nos perdonen nosotros con decirles perdón, perdóname. Es importante porque para estar libres nosotros, si no, no podemos orar, hermanas, si estamos con problemas de falta de perdón, también de ser orgullosos, de ser personas que no somos bondadosas. Todo es bueno, hermana, en esta vida. Y hay que saber perdonar, porque nosotros somos débiles, somos carne, y en su Padre Celestial, Él nos perdona de todo corazón. Si no, no podemos tener una oración realmente escuchada, así dice en la Biblia. Hay que estar siempre pidiendo perdón por todo lo que hacemos, hermanita linda. Eso quería decirle. Gracias, hermano. Gracias, mi hermanita Blanca, también por su comentario. Bueno, mis hermanos, eso es lo que yo les decía. No era mi intención tirar piedras a Aarón, solamente para que aprendamos, mis hermanos. Nosotros debemos aprender sin hacer juicio. El Señor es el juez. Nosotros debemos ir con amor, ¿cierto?, a nuestros hermanos cuando se equivocan, porque con ese mismo amor queremos que actúen con nosotros, ¿cierto? Así, con ese mismo amor es que debemos ir a los demás. Hermanos, aquí dice que Jehová dijo a Moisés: anda, sube de aquí, tú y el pueblo que sacaste de la tierra de Egipto, a la tierra de la cual juré a Abraham, Isaac y Jacob, diciendo: a tu descendencia la daré, y yo enviaré delante de ti el ángel, y echaré fuera al cananeo, y al amorreo, al eteo, al fereceo, al heveo, al jebuseo, a la tierra que fluye leche y miel. Pero yo no subiré en medio de ti, porque eres pueblo de dura cerviz, no sea que te consuma en el camino. Y oyendo el pueblo esta mala noticia, vistieron luto y ninguno se puso sus atavíos, porque Jehová había dicho a Moisés: di a los hijos de Israel: vosotros sois pueblo de dura cerviz, en un momento subiré en medio de ti y te consumiré. Quítate pues ahora tus atavíos, para que yo sepa lo que te he de hacer. Entonces los hijos de Israel se despojaron de sus ataques desde el monte de Horeb, y Moisés tomó el tabernáculo y lo levantó lejos, fuera del campamento, y lo llamó el tabernáculo de reunión. Y cualquiera que buscaba a Jehová salía al tabernáculo de reunión que estaba fuera del campamento. Vemos entonces, cierto, como ahí se cumple lo que Dios había dicho, de que no iba a estar en medio de ellos por causa del pecado, pero aquellos que quisieran acercarse a Él podían hacerlo. O sea, no es que Dios
dice, aquí se cortó la relación nunca más, les dirijo la palabra nunca más, nada con ustedes. No, Dios estaba allí mismo, estaba en un tabernáculo aparte, ¿cierto? El tabernáculo de reunión, en donde siempre estaba Moisés hablando con él, y cualquiera que le buscaba a Jehová podía ir al tabernáculo de reunión fuera del campamento, ¿ya? Dice que sucedió que cuando salía Moisés al tabernáculo, todo el pueblo se levantaba, cada cual estaba en pie a la puerta de su tienda y miraban en pos de Moisés hasta que él entraba en el tabernáculo. Debe haber sido impresionante, mi hermano, esa escena, ver cuando la chiquiná se posaba en el tabernáculo de reunión, ¿cierto? Cuando Moisés iba y hablaba con Dios. Dice que cuando Moisés entró en el tabernáculo, la columna de nube descendía y se ponía a la puerta del tabernáculo, y Jehová hablaba con Moisés. Y viendo todo el pueblo la columna de nube que estaba a la puerta del tabernáculo, se levantaba cada uno a la puerta de su tienda y adoraba. Eh, Jesús está hoy en el cielo intercediendo por cada uno de nosotros. Y, y nosotros debiéramos estar, mis hermanos, en oración, velando y llorando. Y bueno, aquí ellos dice que ellos adoraban, ¿cierto? Dice que hablaba Jehová a Moisés cara a cara como habla cualquiera su compañero. Y él regresó al campamento, pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. Y dijo Moisés a Jehová: Mira, tú me dices a mí, saca este pueblo, y tú no me has declarado a quién enviarás conmigo. Sin embargo, tú dices, yo te he conocido por tu nombre y has hallado también gracia en mis ojos. Ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino para que te conozca y halle gracia en tus ojos, y mira que esta gente es pueblo tuyo. Eh, Y él dijo: Mi presencia irá contigo y te daré descanso. Y Moisés respondió: Si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. ¿Y en qué se conocerá aquí que he hallado gracia en tus ojos, yo y tu pueblo, sino en que tú andes con nosotros y que yo y tu pueblo seamos apartados de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra? Hermanos, eh, ¿puede alguien verte distinto a ti de los demás? Qué lindo es cuando alguien va a tu casa y te dice: hermano, ora por mí porque tú estás cerquita de Dios. Ora por mí porque eh, a ti Dios te escucha. Dios nos escucha a todos, ¿cierto? Pero eso es testimonio, mis hermanos. No es algo de lo cual podamos gloriarnos, sino que eso es testimonio. ¿Ah? Eh, Qué bien que podamos andar apartados, ¿cierto? De todos los pueblos y andar como Dios quiere que andemos, para que Él esté con nosotros. Dice que Jehová dijo a Moisés: También haré esto que ha dicho, por cuanto he hallado gracia, ha hallado gracia en mis ojos y te he conocido por tu nombre. Él entonces dijo: Te ruego que me muestres tu gloria. Hermano, recordar que antes Moisés, cuando habló por primera vez con Dios, eh, Dios le dice que era el Dios de sus padres, ya de Abraham, de todos los demás, pero a- aún no era el Dios de Moisés, en el sentido de que Moisés viviera una vida conforme a la voluntad de Dios. Ahora Moisés ya le conoce y dice Dios también, cierto, ahora yo te conozco, ¿ah? Te he conocido por tu nombre. Hermanos, eh, conocer a Dios es hacer su voluntad. Conocer a Dios es, es buscarle, es estar a los pies de Él, es hablar con Él cara a cara como un amigo. A lo mejor nosotros no lo hacemos como lo hacíamos en ese tiempo, pero nosotros también podemos hablarle a Dios. Dice aquí Moisés, cierto, te ruego que me muestres tu gloria. Y le respondió: Yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro.
y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti, y tendré misericordia del que tendré misericordia, y seré clemente para con el que será clemente. Dijo más, no podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. Y dijo aún Jehová, he aquí un lugar junto a mí, y tú estarás sobre la peña. Y cuando pase mi gloria, yo te pondré en una hendidura de la peña, y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Después apartaré mi mano y verás mis espaldas, mas no se verá mi rostro. Y luego dice acá, y Jehová dijo a Moisés, después de esto, ¿cierto? Después de que vio su gloria, después de que eh, estuvo allí con él, en Éxodo 34, del 1 al 35, y Jehová dijo a Moisés, alízate 2 tablas de piedra como las primeras, y escribiré sobre esas tablas las palabras que estaban en las tablas primeras que quebraste. Hermanos, las dos veces las escribe Dios, ¿ya? Prepárate pues para mañana y sube de mañana al monte de Sinaí y preséntate ante mí sobre la cumbre del monte. Y no suba hombre contigo, ni pare alguno en todo el monte, ni ovejas ni bueyes pascan delante del monte. Y Moisés alisó 2 tablas de piedra como las primeras, y se levantó de mañana y subió al monte Sinaí, como le mandó Jehová, y llevó en su mano las 2 tablas de piedra. Y Jehová descendió en la nube, y estuvo allí con él, proclamando el nombre de Jehová. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, el perdón, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado. Hermanos, aquí Dios le muestra su gloria a Moisés y dice acerca de sí mismo, él dice, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso. Eso es lo que es, porque él le está mostrando su bien a Moisés. Esto es Dios, es fuerza, es misericordia, es piedad, es tardo para la ira. Él tiene tanta paciencia, mis hermanos, tanta paciencia, es grande en misericordia, en verdad, y que guarda misericordia a millares. O sea, Él, hermanos, tiene paciencia con todos nosotros, todavía no hemos sido destruidos por esa misericordia que Él tiene con nosotros. Y dice que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. Esto es un todo, no hay nada que Dios no pueda perdonar. Pero, aquí está el pero, de ningún modo tendrá por inocente al malvado. Es decir, Dios perdona el pecado cuando nos arrepentimos, pero si este malvado no se aparta del pecado, ¿cierto? Va a ser destruido, va a ser destruido. Dice que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Entonces Moisés, apresurándose, bajó la cabeza hacia el suelo y adoró, y dijo, si ahora, Señor, he hallado gracia en tus ojos, vaya ahora el Señor en medio de nosotros, ya no en el tabernáculo afuera, ¿cierto? Sino que aquí, en medio de nosotros, porque es un pueblo de dura cerviz. Perdona nuestra iniquidad y nuestro pecado, y tómanos por tu herencia. Y él contestó, he aquí, yo hago pacto delante de todo tu pueblo. Haré maravillas que no han sido hechas en toda la tierra, ni en nación alguna. Y verás todo el pueblo en medio del cual tú, la obra de Jehová, porque será cosa tremenda lo que yo haré contigo. Guarda lo que yo te mando hoy. He aquí, yo he hecho de delante de ti, de tu presencia, perdón, al amorreo, al cananeo, al eteo, al fereceo, al ebeo y al jebuseo. Guárdate de hacer alianza con los moradores de la tierra donde has de entrar para que no sean tropezadero en medio de ti. Y esto es un consejo también para nosotros, mis hermanos. Lamentablemente a veces hacemos alianzas humanas allí con gente que es del mundo y después tenemos que estar lamentándonos, ¿cierto? Porque
no actúan de la manera que uno espera que actúen cristianos, claramente. ¿M? Y no solamente en alianzas humanas en el sentido económico, de trabajo, qué sé yo, también en el sentido de cuando nos casamos a lo mejor con alguien que no es de nuestra creencia. Dice, derribaréis sus altares y quebraréis sus estatuas y cortaréis sus imágenes de acera, porque no te has de inclinar a ningún otro Dios, pues Jehová, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. Ese es otro nombre de Dios, cuyo nombre es celoso. Somos sus hijos, sus criaturas. Él nos creó y nos redimió. ¿Ya? Por tanto, dice, no harás alianza con los moradores de aquella tierra, porque fornicarán en pos de sus dioses, y ofrecerán sacrificios a sus dioses, y te invitarán, y comerás de sus sacrificios. Aquí Dios está diciendo todo lo que iba a hacer el pueblo, ¿ya? O tomando de sus hijas para tus hijos, fornicando sus hijas en pos de sus dioses, harán fornicar también a tus hijos en pos de los dioses de ellas. No te harás dioses de fundición. La fiesta de los panes sin levadura guardarás 7 días, comerás del pan sin levadura, según te he mandado en el tiempo señalado del mes de Abib, porque en el mes de Abib saliste de Egipto. Todo primer nacido mío es, y de tu ganado todo primogénito de vaca o de oveja que sea macho, pero redimirás el cordero, el primogénito del asno, y si no lo redimieres, quebrarás su cerviz. Redimirás todo primogénito de tus hijos, y ninguno se presentará delante de mí con las manos vacías. 6 días trabajarás, mas el séptimo día descansarás, aún en la arada y en la siega descansarás. También celebrarás la fiesta de las semanas, las de las primicias de la siega del trigo y la fiesta de la cosecha a la salida del año. Mis hermanos, todo esto tiene, aparte de la obediencia que ellos debían tener a todas estas cosas, tenían un simbolismo en días, en fechas que simbolizaban también la muerte de nuestro Señor Jesucristo, todo lo que pasó a nuestro Señor Jesucristo. Dice, 3 veces en el año se presentará todo varón tuyo delante de Jehová el Señor, Dios de Israel, porque yo arrojaré a las naciones de tu presencia y ensancharé tu territorio, y ninguno codiciará tu tierra cuando subas para presentarte delante de Jehová tu Dios 3 veces en el año. No ofrecerás cosa leudada junto con la sangre de mi sacrificio, ni dejaránse hasta la mañana nada del sacrificio de la fiesta de la Pascua. Las primicias de los primeros frutos de tu tierra llevarás a casa de Jehová tu Dios. No conocerás, no, perdón, no cocerás el cabrito en la leche de su madre. Y Jehová dijo a Moisés, escribe tú estas palabras, porque conforme a estas palabras he hecho pacto contigo y con Israel. A todo esto debían ser obedientes. Todo esto tenía un simbolismo, mis hermanos. Era para que ellos aprendieran. Dice, y él estuvo allí con Jehová 40 días y 40 noches, otra vez, ¿ya? No comió pan ni bebió agua, y escribió en tablas las palabras del pacto, los 10 mandamientos, y aconteció que descendió Moisés del monte Sinaí con las tablas del testimonio en su mano. Al descender del monte, no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía después que hubo hablado con Dios. Y Aarón y todos los hijos de Israel miraron a Moisés, y aquí la piel de su rostro era resplandeciente, y tuvieron miedo de acercarse a él. Entonces Moisés los llamó, y Aarón y todos los príncipes de la congregación volvieron a él, y Moisés les habló. Después se acercaron a todos los hijos de Israel, a los cuales mandó todo lo que Jehová les había dicho allí en el monte Sinaí, y cuando acabó Moisés de hablar con ellos, puso un velo sobre su rostro. Cuando venía Moisés delante de Jehová para hablar con él, se quitaba el velo hasta que salía, y saliendo decía a los hijos de Israel lo que era mandado, y al mirar los hijos de Israel el rostro de Moisés, veían que la piel de su rostro era resplandeciente, y volvió Moisés a poner el velo sobre su rostro hasta que entraba a hablar con Dios. Hermanos, vemos aquí a un hombre que simboliza, como dijimos antes, el tipo de Jesús. Y todas estas cosas tienen un simbolismo especial que a lo mejor en algún otro momento las vamos a ver,
Estamos hablando del arrepentimiento, del perdón. El pueblo, la primera vez que subió Moisés, eh, se, se descarrió, hizo imágenes, la adoraron y lamentablemente tuvieron que sufrir las consecuencias de ese pecado. La segunda vez cuando Moisés sube también estuvo 40 días, pero aquí el pueblo ya no hizo lo mismo que la otra vez, ¿cierto? Eh, yo no sé si alguien quiere hacer algún comentario respecto de esto que acabamos de leer. Aquí Dios nuevamente hace pacto con su pueblo. Aquí nuevamente Dios da una oportunidad y ellos podían ver a Moisés. En Moisés veían la gloria de Dios. Eso era lo que se reflejaba en Moisés. Dios dice que es tardo para la ira, mis hermanos, es grande en misericordia, perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. No hay nada que Dios no pueda perdonar, pero debemos arrepentirnos con un corazón sincero. Dice aquí, este relato es solo una de las historias bíblicas que nos instruyen acerca del arrepentimiento y el perdón. Los temas de la lección de esta semana, esos son, ¿cierto? Ten presente el contenido del versículo para memorizar mientras estudias la lección de cada día. Gracias a la cruz y al plan de salvación, el perdón está disponible para el pecador que se arrepiente y confía en Dios. No sé si alguien desea hacer algún comentario respecto de esto. Bien, resumiendo todo lo que leímos antes en esos versículos, mis hermanos, aunque Israel pecó gravemente, Dios no los abandonó. Cuando hubo reconocimiento del pecado y mediación por parte de Moisés, Dios mostró misericordia. Y esto enseña que ningún pecado está fuera del alcance del perdón cuando existe un arrepentimiento sincero, lo que decíamos hace un momento. Y este párrafo aquí al final dirige la atención hacia la cruz, hacia el plan de salvación. Gracias al sacrificio de Cristo, cuando la persona que reconozca el pecado se arrepienta y confiese a Dios, puede recibir el perdón de Dios, ¿cierto? Dice aquí que el perdón no se obtiene por méritos humanos, sino por la gracia de Dios manifestada en su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. ¿Algún comentario más, mis hermanitos? Hermanita Mónica, muy Hermanita buenos Nancy. días Sí, y buenos muy días, buenos bienvenida. días con nuestros hermanos. Bueno, a título personal, para comentar, ayer yo vine del Cusco ya como a las 5 de la tarde. Mi esposo me dice hay Santa Cena en Urubamba. Entonces dije, bueno, yo como saben que estoy con descanso médico, leo mi Biblia, otros libros. Y no quiero decir con eso que porque estoy en casa estoy exento de pecado, porque el pecado es al oír, al ver, eh, bueno, de repente quiero ver un rato el noticiero, no soy adicta a ver la televisión, pero de vez en cuando me gusta escuchar noticias y bueno, siempre estamos pecando de una u otra manera, de repente al hablar nos sale lo que no queremos, ¿no? Y estamos pecando y es cuando nos sentimos, a menos nosotros cada mañana estamos en relación con Dios en cada momento y esta temporada que estamos estudiando acerca de la fe, del perdón, de todo. Entonces, esto está latente en nuestra mente, en nuestro corazón que estamos transgrediendo los mandamientos, la ley de nuestro Padre. Y es cuando nos dice, no, Nancy, Mónica, arrepiéntete que has hecho, que has dicho, ¿no? Mira, tú eres mi hija y tenemos que ser, llevar el ejemplo del Señor donde quiera que estemos. Y el mundo, pues,
siempre nos señala, de repente no al mundo, sino a nosotros. Y en la medida de nuestras posibilidades, en madurez espiritual, decimos, Señor, perdóname, Señor, hice mal, y pedimos perdón. Y ayer, es verdad que todavía yo no puedo agacharme a lavarme mis pies o no, pero vi la forma como adecuarme para lavar los pies a mi esposo. Y yo también, a pesar que está haciendo frío, llegué, nos bañamos de nuevo y nos fuimos. Que me sentí tan feliz porque el año pasado es verdad que ha habido también la Santa Cena. No pude ir porque me habían operado de las varices, las dos piernas, y no podía caminar mucho, más estaba en Cusco. Y así que nos sentimos liberadas y como que llegué a la casa despejada, como que la carga lo dejé, dormí muy bonito, rico y me desperté un poquito más de las 5 y nos sentimos liberados de nuestras culpas, de nuestros pecados. Nosotros no necesitamos los medios económicos, nada. El perdón del Señor es gratuito. El Señor ya murió en la cruz, pero no con eso digo que estoy ya perdonada, estoy exento del pecado. Tenemos que hacer obras, tenemos que trabajar, mientras que Dios nos da hálito de vida, ¿no? Y hermanos, es verdad que el Señor dice que si nuestro pecado fuera lo más negro, el Señor nos perdona. Y qué contentos y felices nos sentimos cuando estamos a cuentas con nuestro Padre, libres para hablar de su buena nueva, hablar que el mundo que conozca como su único Salvador, a nuestro Padre, y nuestros también prepararnos para alcanzar la santa promesa de la Canaán celestial y que nos preparemos cada mañana, como esta mañana que tenemos que ir temprano también al encuentro con nuestro Padre. Este es mi comentario, hermanita Mónica. Gracias. Amén, amén, mi hermanita. Y bueno, esto todo para nuestro conocimiento, todo esto fue escrito para que nosotros podamos aprender, mis hermanos. Y lo bueno de la escritura es que nos habla de cosas que se hicieron bien y de cosas que se hicieron mal, para que nosotros aprendamos a copiar lo bueno, ¿cierto? Y no repitamos los mismos errores, ¿cierto? Y como dije antes, sin intención de tirarle piedras a quienes nos antecedieron, porque todos podemos caer en algún momento. Nadie puede decir que yo estoy libre de pecado, ¿cierto? Eh, Dice aquí que la historia del becerro de oro demuestra que incluso el pueblo de Dios puede caer en pecado cuando pierde la confianza en él. Sin embargo, también revela una verdad aún más grande. Dios ofrece perdón y restauración a quienes se arrepienten sinceramente y vuelven a Él con fe. Mis hermanos, que el Señor bendiga su palabra. Esta es la lección para esta semana, un pequeño resumen de lo que va a ser la lección esta semana. Está muy interesante, así que no perderla, ¿ah? Llegar tempranito para que podamos estudiar. Hermanita Nancy, ¿usted nos podría despedir con la oración, por favor? Y hermanita, ¿está bien? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado es tu santo nombre, Señor. Toda honra y gloria es dada a ti. Gracias, Padre, por esta lección que hemos aprendido tanto, Padre mío. Toda honra y gloria es para ti, Señor, en el cielo, tus santos ángeles, querubines, serafines, los ancianos no se cansan de alabarte, de glorificarte, de decir, Santo, Santo, Santo eres, Padre mío, por siempre. Te damos gracias, Señor, por este santo sábado, que a la vez estamos con nuestro corazón abierto para ir a nuestra iglesia, al encuentro contigo, Padre mío.
Bendice pues tu pueblo en el mundo entero, Señor, que muchos ayunamos, hacemos la Santa Cena, noches de vigilia. Sea, Padre mío, al agrado tuyo. Hoy, Señor, llévanos temprano y, Señor, prepara nuestra mente, nuestro corazón, que seamos receptivos, Padre mío. Y todo lo que hemos aprendido durante la semana, graba en nuestra mente, en nuestro corazón, Señor, para que donde quiera que estemos hablemos de tu grandeza, de tu santa promesa, Señor, de la Canaán celestial. Padre mío, bendice a todos mis hermanos que están en esta Zoom. Cada mañana nos deleitamos, Señor, y amanecemos con ese de saludos. Señor mío, Padre, al escuchar tu santa palabra, cada uno de nosotros, Señor, nos nutrimos espiritualmente, físicamente y andamos seguros, Señor. Gracias, Padre. Bendícenos este día y acompáñanos, Señor. Oramos en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo unigénito en la cruz. Amén.